En el último tiempo, la noticia de presencia de microplásticos en diversos lugares ha llamado la atención de la población y también del mundo científico, que ha buscado constantemente mayor información sobre este elemento. A continuación, el profesor del Instituto de Biología de la PUCB, Dr. Gastón Carvalho, nos contará sobre los microplásticos y la polinización de las plantas. Gastón, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son fragmentos de desechos que se generan por el consumo de este material que es plástico, que es derivado de compuestos del petróleo, y se van fragmentando cada vez en unidades más pequeñas, ya sea por la abrasión del movimiento del viento, del movimiento de las olas o por una abrasión mecánica también, formándose pequeñas unidades de menos de 5 milímetros, y a eso colectivamente le llamamos microplásticos. Ahora los microplásticos tienen un rango bastante grande de dimensiones, o sea, va desde los nanoplásticos de partículas muy pequeñas que pueden incluso entrar dentro de una célula, a estos fragmentos más grandes que muchas veces nosotros los vemos en las orillas del mar. También hay que destacar que en la actualidad la cantidad de plástico que hay en el ambiente ha duplicado a toda la masa de animales que existe. O sea, si pusiéramos en una balanza la cantidad de plásticos versus la cantidad de animales que hay, el plástico duplica a la cantidad de animales. Incluso para el año 2095 se espera que la cantidad de plástico sea más que todas las bacterias del planeta, que es uno de los componentes, digamos, esenciales de nuestra biosfera. Entonces es un problema porque, dado que estas partículas pueden ser muy pequeñas, son ingeridas por los organismos, son respiradas por los organismos y pueden afectar distintos procesos internos, procesos metabólicos, procesos fisiológicos, interferir con la reproducción, por ejemplo, que es uno de los temas que a mí me interesa indagar en general. En relación a eso, ¿cómo se vincula entonces con su investigación? Mi investigación básicamente se trata de estudiar procesos reproductivos en plantas. Entonces, básicamente es ver cómo el polen de una planta ingresa al estigma de una flor para producir la semilla y posteriormente el fruto, lo que tiene relevancia obviamente en términos ecológicos porque permite que las plantas se vayan reproduciendo, y por otro lado también tiene relevancia en términos agrícolas porque la formación de un fruto en el fondo es resultado del proceso de polinización para muchos de los alimentos que consumimos. Entonces ahí me preocupa el tema del microplástico, porque los microplásticos, al ser tan abundantes en el ambiente, Chile tiene una de las cantidades más grandes de microplástico en la agricultura en general, un dato que existe en términos concretos, que ha sido publicado, pero que poca gente conoce, y ese microplástico puede interferir en el proceso de polinización, ya sea porque las abejas y los polinizadores, los animales, se cargan de microplástico y lo transportan a las flores, y luego este microplástico puede bloquear la entrada de granos de polen a la flor. Entonces, al bloquear la entrada de polen a la flor, va a tener una consecuencia en que se va a producir menos número de semillas, menos frutos. Entonces, mi investigación justamente tiene que ver con ese tema en particular, que es cómo el microplástico puede afectar la polinización, y lo estamos viendo a distintos niveles. Lo estamos viendo a nivel de animales, si es que los animales tienen la potencialidad de transportar microplástico, cosa que ya ha sido descrita para otras partes del mundo, por ejemplo Dinamarca, pero que en nuestro país desconocemos todavía ese tema. Y por otro lado tenemos la parte de la planta, que también nos interesa ver si la planta es afectada negativamente por la llegada de este microplástico, cosa que también hemos evidenciado con un estudio durante este año que hemos venido desarrollando en los últimos años. ¿Son los microplásticos una amenaza para la biodiversidad? Existen un cierto número de amenazas a la biodiversidad que nosotros hemos conceptualizado bajo un nombre donde incorporamos todos los elementos que los humanos generan y que producen daño a la biodiversidad, que es el nombre de cambio global. Entonces, en el cambio global está obviamente el cambio climático, que es por todas las personas muy conocida. Está también otro elemento que es menos conocido, que es la introducción de organismos exóticos a los lugares, y está también incorporado el tema
del cambio de uso del suelo, cuando por ejemplo reemplazamos plantaciones o la vegetación natural por plantaciones, y finalmente está el tema de la contaminación. Entonces el microplástico tiene que ver con uno de estos elementos que afectan a la biodiversidad y que va obviamente a tener consecuencias a distintos niveles, que es lo que estamos estudiando nosotros. Ahora en particular sobre los animales, nosotros hemos evidenciado, y igual como existen estudios en otros países, de que los microplásticos tienen un efecto fuerte sobre distintos tipos de organismos, ya sea marinos, ya sea de agua dulce y en menos medida en organismos terrestres. En particular, sobre los insectos se ha observado, estudiando abejas en el laboratorio, en que ellas empiezan a cambiar su conducta. Ingieren microplástico, respiran microplástico, y eso genera que su conducta y su vitalidad comience a disminuir. Y obviamente esto tiene una consecuencia o puede tener la consecuencia sobre el número de insectos que nosotros observamos. Entonces, no es solamente el plástico, sino que el plástico también asociado al cambio climático, a la pérdida del suelo, a la introducción de especies exóticas. Todos estos elementos se conjugan para generar un declive en la biodiversidad de organismos en general. Entonces podemos decir que sí, el microplástico es uno de los contribuyentes a esta declinación de la biodiversidad. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para paliar un poco estos efectos del microplástico? Bueno, tenemos una gran responsabilidad como individuos. Lo que podemos hacer básicamente es disminuir el consumo de plástico, que es algo bastante complejo porque nosotros ni siquiera nos damos cuenta dónde están los microplásticos presentes. Muchas veces en el maquillaje que se utiliza, en los dentríficos, las pastas de dientes, hay microplásticos presentes. En el solo hecho de lavar la ropa o de frenar el automóvil, eso genera microplásticos. Entonces hay una dimensión de los microplásticos que podríamos controlar y otra dimensión que es más difícil de controlar. Dentro de lo que podemos controlar, obviamente, está el tema de la reducción del consumo de plástico, el tema de un buen manejo y de la basura o del desecho plástico, tratar de evitar el uso de plásticos de un solo uso, a pesar de que en nuestro país hay normas y leyes que tratan de regularlo. Esto, desde mi perspectiva, no ha funcionado muy eficientemente. Todavía estamos acostumbrados a que se nos dé una bolsa plástica en algunos lugares o la gente lo pide. Y no solamente tiene que ver con las bolsas, sino que con múltiples tipos de envases, múltiples tipos de juguetes, qué sé yo, la serpentina artificial que se utiliza para el año nuevo, eso puede también ser una fuente de microplástico. Entonces el mensaje principal es que se trate de reducir, por lo menos a nivel individual y de ciertas comunidades, como puede ser dentro de las universidades, dentro del trabajo de cada una de las personas, este consumo de microplástico. Ahora, por otro lado, también tenemos países que son grandes productores de plástico y que también desechan mucho plástico en general, y lo que hay que tratar de hacer ya a un nivel más general, más gubernamental, de alto nivel, es que se logren tratados internacionales donde nos pongamos de acuerdo para tratar de disminuir estas concentraciones de plástico a escala global. Y digamos, las acciones a nivel local y a nivel más global nos pueden llevar quizás a reducir esta amenaza que afecta tanto a los seres vivos como también a nosotros como personas, porque el plástico también nos afecta a nosotros como humanos. Se ha visto que el microplástico es una fuente o es un causante de ciertas inflamaciones, y quizás esto tiene relación con la incidencia de algunos tipos de cáncer. Se ha encontrado microplástico hasta en la placenta humana. Hay un estudio de hace pocos años atrás donde se evidenció que el microplástico está presente, digamos, hasta en ese tipo de estructuras. Entonces es un problema que tenemos que hacernos cargo.